Bueno, vamos a hacer un pequeño tutorial para resolver el ejercicio 333 de termodinámica de Sengel. Muy bien, entonces voy a poner los datos. Dice un contenedor rígido voy a dibujarle aquí un contenedor rígido. No olvidarse que un contenedor rígido tiene la característica de tener un volumen constante. Eso es importante. Muy bien, dice que el volumen es de 1.348 metros cúbicos, que se llena con una masa de 10 kilogramos de refrigerante 134A. Perdón, de 134A. Perfecto. A una temperatura inicial, voy a poner temperatura 1 de menos 40 grados centígrados. ¿Qué más dice? Ya. Dice que se le agrega calor y luego este dispositivo se calienta y hasta que la presión sería una presión 2 de 200 kilopascales. Ay, perdón. Ya, muy bien. 200 kilopascales. Determine la temperatura final y la presión inicial. Temperatura final y la presión inicial del sistema. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer una cosa. Voy a empezar dando una clave, ¿no? Siempre que nosotros tengamos, fíjense bien, el volumen y tengamos la masa, será factible que nosotros encontremos el volumen específico. ¿Por qué? Porque el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Esto es clave porque en las tablas termodinámicas generalmente nosotros encontramos los datos de volumen específico. Entonces voy a decir que 1.348 metros cúbicos sobre 10 kilogramos vendría a ser igual el volumen específico a 0.1348 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien, este dato es importante, le voy a resaltar. ¿Por qué es importante? Porque yo voy a encontrar este dato en las tablas termo. Muy bien, entonces vamos a ver, voy a hacer el gráfico. Fíjense en lo que voy a hacer. Entonces, inicialmente yo tengo este dato de temperatura. Entonces, voy a decir que es temperatura volumen, dibujo la campana de saturación y voy a graficar aquí la línea isobárica como dato de partida. Y voy a decir lo siguiente, fíjense bien. Y digo a menos 40 grados centígrados. Si me permiten un segundo, voy a ver mis tablas termo. A menos 40 grados centígrados yo tengo que tener una presión de saturación. Estamos hablando de unidades del sistema internacional, por lo tanto tengo que ir en el libro de Sengel a la tabla A4, que es tabla 4 es para el agua, tendría que ir a la tabla, si no me equivoco, A11. Muy bien, a la tabla A11, voy a poner aquí esto de tabla A11. ¿Ya? En la tabla A11, donde yo tengo que encontrar que a menos 40 grados cuál es la presión de saturación, y encuentro que es 51.25 kilopascales. Entonces esta línea es 51.25 kilopascales, es decir que a lo largo de toda esta línea la presión es constante. Ahora bien, voy a hacer lo siguiente. Digo que tengo 40 grados centígrados y 51.25 kilopascales, pero yo necesito saber cuál es el volumen de la parte líquida y el volumen de la parte gaseosa en estos dos límites, que son los límites de líquido saturado y vapor saturado. Muy bien, entonces voy a poner ese dato por acá. Entonces voy a poner que el volumen de la parte líquida a menos 40 grados centígrados
según la tabla A11 es igual a 0.0007053 metros cúbicos sobre kilogramo. Y digo que el volumen de la fase gaseosa a menos 40 grados centígrados es igual a 0.36064 metros cúbicos sobre kilogramo. Si se fijan bien, el volumen que yo tengo del punto no es menor al volumen de la fase líquida ni es mayor al volumen de la fase gaseosa. Es decir, que este se va a ubicar entre el volumen de la fase líquida y gaseosa, es decir, entre este punto y este punto de acá. Lo que me da a entender que yo tengo aquí, que mi punto se encuentra, vamos a suponer que aquí. Este sería mi volumen 1, que como el recipiente es constante, este vendría a ser mi volumen 2 también. Pero bien, entonces aquí voy a hacer una explicación sobre un punto importante. Cuando nosotros tenemos un recipiente rígido al cual se le agrega calor, la línea se va a mover en este sentido hacia arriba porque va a incrementar su energía. Y si es que se enfriaría, se movería hacia abajo, pero a volumen constante. La única forma que se mueva a volumen constante es que se mueva en estas dos líneas que estoy aquí remarcando. Muy bien, una vez que tenemos eso claro, vamos a ver qué es lo que dice. Entonces, como se fijan, aquí nosotros teníamos un calor de entrada. Entonces, la única forma de que este punto se mueva a lo largo del gráfico va a ser hacia arriba. No sabemos hasta qué punto, si será aquí, puede ser saturado, puede ser mezcla también o puede ser sobrecalentado. Entonces, vamos a dejarle pendiente eso, pero ya sabemos cómo va a funcionar. Y dice algo importante, y es que se va a mover hasta obtener una presión de 200 kilopascales. Fíjense bien, entonces, si yo tengo 51.25, voy a dibujar una isobárica en la parte de arriba y voy a decir que esta isobárica es la isobárica de 200 kilopascales. A ver, quiero hacer una aclaración, ¿no? Si yo dibujo aquí en mi dibujo, puede aparentemente caer en mezcla, pero puede ser que mi isobárica esté mal dibujada. Al final yo haré una corrección. Lo que tengo que hacer es comprobar que en estos puntos se encuentra nuevamente mi punto dentro de mezcla para comprobar que mi gráfico esté bien. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a la tabla A12, que es la tabla de refrigerante saturado, es tabla de presión, y voy a colocar los datos que yo en la tabla encuentre. Y digo lo siguiente. Fíjense bien. Tal como teníamos acá arriba, voy a colocar acá abajo. Y voy a poner que de la tabla A12, muy bien, sí, de la tabla A12 voy a sacar los siguientes datos. Entonces yo sé que el dato de partida es la presión de 200 kilopascales. Encuentro el valor en la tabla y digo lo siguiente. Voy a hacer un pequeño gráfico acá. Para ayudarme. No se olviden que en el gráfico presión-volumen la isotérmica tiene esta forma de aquí. Y digo lo siguiente. A una presión de 200 kilopascales, la temperatura de saturación es de menos 10.09 grados centígrados. Este es el dato que me da la tabla. Muy bien. Y me dice que aquí yo tengo el volumen de la parte líquida y el volumen de la parte gaseosa. Entonces puedo decir lo siguiente. El volumen de la parte líquida a 200 kilopascales, según la tabla, es 0.0007532 metros cúbicos sobre kilogramo. Y que el volumen de la parte gaseosa a 200 kilopascales es igual a 0.09951 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora bien, vamos a volver al dato de aquí, que sabemos que es de volumen constante porque el recipiente es rígido, y vemos que
el valor de volumen constante se encuentra superior, o más bien no se encuentra, sino que es superior a este que es el volumen de la parte gaseosa. Es decir, que este gráfico estaría mal identificado en este punto de aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer un gráfico correcto en la parte de acá. Vamos a tratar de hacer esto un poco más recto. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Decíamos que inicialmente teníamos una isobárica, no, más bien esta es, claro, la isobárica tal y cual está acá, de 51.25, y teníamos, vamos a hacerle en la parte de acá, teníamos otra isobárica de 200 kilopascales, y que esta línea que subía a volumen constante debería terminar en una parte de sobrecalentado. ¿Por qué? Porque para que el volumen que yo tenía, que era, vamos a revisarle, 0.1348, sea mayor al punto que está aquí y sea mayor al punto que está acá, debe estar en zona de sobrecalentamiento, es decir, aquí. Por lo tanto, debería tener una temperatura lógicamente superior a menos 10.9. Vamos a ver finalmente a qué corresponde. Muy bien, yo tengo aquí, ¿no? Este es el gráfico de temperatura, volumen específico. Por eso tengo estas dos que son las isobáricas. Muy bien. Entonces, una vez que he identificado que el punto 2 corresponde a sobrecalentado, pues puedo pasar la tabla A13. ¿No? Esto, me olvido de esto un momento. Voy a ponerlo así para que se vea, es un poco un champú de esto. Entonces tengo tabla A13, ¿ya? Entonces en la tabla A13 voy a identificar los datos. Muy bien, en la tabla A13 yo tengo un sinnúmero de tablas más pequeñas, si se puede decir así. Y digo lo siguiente. Voy a partir del dato de presión, que es 200 kilopascales, que equivale a 0.2 megapascales. Y a 0.2 megapascales yo debería obtener un valor de volumen específico igual al que yo tengo ahí. Muy bien, voy a revisar el volumen específico, 0.1348. Ya, muy bien, entonces voy a colocar aquí datos de temperatura y datos de volumen específico. Entonces yo tengo que a una temperatura de 60 grados centígrados, el volumen específico es 0.1326. Y tengo que a 70 grados centígrados, el volumen es 0.13641. Déjenme ver si es que está entre los rangos. 1348, pues perfecto. Entonces mi temperatura debería estar entre estos dos valores. Voy a realmente saltarme esa parte y voy a dar el resultado de la interpolación. Y al final yo obtendría una temperatura de 66.3 grados centígrados. Esta es la respuesta final y tendría los dos datos que yo buscaba. Permítanme ver, ya, algo importante. Esta es una parte del enunciado, ¿no? Y la otra parte que me pedía era la presión inicial que está aquí, que al final, como se encontraba en mezcla, debería ser esta. Entonces podría decir que esta es la temperatura 2 y que la presión 1 es igual a 51.25 kilopascales. Y ese sería todo el ejercicio.